Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o el aula virtual Moodle. Esta es la tercera sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2023-1 para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Sistema de Universidad Abierta y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes que se encuentran en este momento conectados, que ya suman alrededor de 14 personas, bueno, 13 personas, ¿no? Y pues bueno, esperando que a lo mejor se vayan conectando alrededor de lo que será los siguientes minutos. Y bueno, en este sentido, pues bueno, además de darles la más cordial bienvenida a nuestra sesión del curso de teorías de la significación, les recuerdo que bueno, la sesión está siendo videograbada y por aquello de pues, no querer ceder su imagen para el registro de la misma, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar dentro de la misma. Y de alguna manera, pues bueno, vamos a continuar con los elementos que habíamos visto en el temario. Ya habíamos discutido la sesión anterior la parte de hermenéutica y en este caso, pues bueno, vamos a hablar sobre los antecedentes de la semiótica, para lo cual pues voy a tener una presentación PowerPoint. Les recuerdo que pues bueno, si bien no se trata de dar una charla, una conferencia magistral, les invito a todos los presentes a participar, a dar su opinión, a plantear sus dudas. No soy la persona más sabia del mundo, tendré obviamente mis detalles, ¿no? En todo, como de algún modo pues llega a suceder, ¿no? Con todas las cuestiones teóricas, hay veces que puedo tener alguna duda, si no resuelvo la duda en este momento, pues bueno, la tendré en la siguiente sesión, pero les invito sobre todo que hagan uso de su voz, del chat, etcétera, para plantear dudas, etcétera, con respecto a este tema que tiene que ver con el texto de Mauricio Bouchot, que eran teorías del signo, ¿no? Que es un recorrido cuasi histórico, ¿no? Sobre las diversas posturas que se ha tenido sobre el signo alrededor, obviamente, de la historia occidental. Entonces, para lo cual, pues bueno, voy a tomar, pues, aquí, que se vea aquí en la pantalla lo que sería esta presentación PowerPoint, que solamente es una guía, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, pues, de algún modo, eh, pues podríamos seguir debatiendo, etcétera, ¿no? Pero pues vamos a ir viendo a lo largo de la misma sesión, ¿no? Objetivos de nuestra sesión será presentar un bosquejo sobre la antigüedad del estudio o reflexión del signo. Como objetivos particulares será presentar elementos históricos occidentales, ahí se me barrió la parte históricos, sobre el signo y sus representantes, ¿no? Hablando de los pensadores, etcétera, ¿no? Presentar una visión moderna del signo, pues obviamente vamos a llegar al derrotero de las dos grandes escuelas, que vamos a aterrizar un poquito más en la siguiente sesión, pero quedan un poquito como el preámbulo, ¿no? Y generar el debate entre la visión moderna de la semiótica frente a los antecedentes del estudio del signo en la antigüedad, ¿no? Vamos a ver todos estos antecedentes que quedan alrededor de pues, toda la historia de la filosofía y que nos van a confrontar. Ustedes, bueno, ya llevaron también esta materia de introducción al pensamiento político moderno y pues de algún modo ahí vamos a vincular en algún momento esta idea del sujeto, ¿no? Que tan importante precisamente tiene que ver con la idea del signo, ¿no? Y que de algún modo pues va a presentarnos esta gran pregunta sobre si la semiótica es una ciencia antigua o moderna, ¿no? En esta breve presentación, bueno, son bastantes diapositivas, pero bueno, aún así se me hace breve, ¿no? Y escueta, ¿no? Pero veremos que el mundo de los signos está totalmente conectado con cualquier tipo de conocimiento. O sea, ¿se han preguntado ustedes si hay alguna disciplina o alguna ciencia que no utilice los signos para trabajar? O sea, ayer mismo, de hecho, podrán buscar en
en la plataforma ahí de YouTube, ¿no? Una conferencia que di sobre datos, significación y veracidad, en donde pues al final toda la información que tenemos alrededor nuestra pues tiene que ver con los signos, ¿no? Tenemos una participación de Yanira, adelante, dígame. Gracias, profe. Pues fíjese que sí, a mí me llamó muchísimo la atención este texto. Es muy digerible, pero hay algo que a mí me indagaba como a más dudas, precisamente esa semiótica de antes y una semiótica actual, ¿no? Porque en ese texto habla también de la semiótica junto a las modas, los gestos, la comida. Y después de eso también leí que, la semiótica, cómo se divide, ¿no? Entre qué ramas, entre la sintaxis, semática y pragmática. Ahí es donde a mí me gustaría poder encontrar un poquito más la diferencia, porque digo, a final de cuentas está como diciendo cuál es la semiótica de la sintaxis, ¿no? En la semántica y la pragmática, pero quiero aprender a diferenciar cómo podemos distinguir bien esa semiótica dentro de esas codificaciones o, bueno, dentro de esos signos. Ok, tenía silenciado el micrófono, perdón. Ok, hay, bueno, naturales cuestionamientos que me haces de Yanira que tiene que ver precisamente con varios modos de apreciar la disciplina o cómo hablamos, ¿no? No solamente del objeto de estudio, sino precisamente las divisiones, ¿no? Ya mencionaste por ahí unas divisiones que tienen que ver con la semántica, la pragmática y la sintáctica, que tienen que ver precisamente con una división pues ya muy modernizada respecto de cómo a lo mejor atisbamos cierta especificidad, ¿no? Del estudio de los signos y que de algún modo pues van a estar conectados, no son gratuitos ni no solamente son modernos, ¿no? Sino que tienen un antecedente totalmente antiguo, ¿no? Ahorita vamos a comentar que eh, esta gran división, ¿no? De la semiótica, ¿no? En estas tres subdisciplinas, pues tienen una correspondencia antigua, ¿no? En lo que era la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Como áreas del estudio del lenguaje en general, ¿no? Pero que van a estar conectados precisamente con dos grandes áreas, ¿no? Que es la área del estudio del lenguaje, pero el estudio de la lógica, ¿no? Entonces esta duda que tienes es muy natural, sobre todo de ver cuáles son las perspectivas con las cuales hablamos de la semiótica como un proyecto ya de ciencia, ¿no? De hecho, vale la pena comentar en esta introducción al tema que muchas veces cuando llegamos a escuchar semiótica o alguna persona, ¿no? Que habla de semiótica, vamos a tener varios órdenes, ¿no? Cuando hablamos de semiótica en términos del tema. En este caso, o sea, este curso apenas estamos viendo la epistemología de la propia disciplina o los alcances, ¿no? En determinado caso. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos, ¿no? Que alguien habla de signos, por lo regular nos adentramos a una cuestión más anecdótica, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en un criminalista, ¿no? Un criminalista que, por ejemplo, ve una huella, ¿no? O está buscando huellas dactilares, ¿no? En algún objeto que tiene que poner un polvo para, y luego ponerlo, en cierto tipo de luz para que se refleje y sacar la impresión, etcétera. Y ese elemento, ¿no? Que está estudiando, pues ya le va a dar una especie de significado respecto a una búsqueda de una persona. Sabe que fue una persona, ¿no? Pero ¿qué persona es, ¿no? O hay otro tipo de estudios, ¿no? Que por ejemplo en la parte arqueológica, ¿no? Ves las figuras, ¿no? Por ejemplo de las pirámides, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Entonces hay como que dudas muy anecdóticas que a la gente le llama la atención. Por ahí en algún
momento ha llegado a aparecer lo que es una carrera, creo que de imagología o imagen pública, ¿no? Cómo anudar una corbata, ¿no? Un nudo doble Windsor, ¿no? Etcétera, ¿no? Como presentarse, ¿no? O en dado caso, por ahí hasta en algún momento he escuchado semiótica del amor, ¿no? Entonces ahí hay cursos que pueden llamar la atención dentro de lo anecdótico, pero que entonces tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? Entre la semiótica teórica, que es más este tipo de cursos, ¿no? En términos de cómo se construye la disciplina, un tanto la parte de la semiótica descriptiva, que es cuando ya estás aterrizando, ¿no? Una explicación determinada, por ejemplo, pues, en este tipo de temas, ¿no? Cómo es el lenguaje de tal cosa o el lenguaje de señas, ¿no? Comienzas a describir cómo funciona ese tipo de lenguaje. Y otra parte es cómo, por ejemplo, en otras áreas que a lo mejor, no sé si se los comenté en el salón, por ejemplo, el área de comunicación humana, ¿no? Que es la carrera que es la área médica y que se vincula mucho con la área pedagógica que tiene que ver con las personas que trabajan las terapias de lenguaje, ¿no? Entonces, donde ya conoces cómo funciona un determinado elemento, un parámetro médico, etcétera, de síntomas, y que estás aplicando para transformar que una persona que esté tartamudeando haga cierto tipo de ejercicios con la boca y que pueda pronunciar correctamente una palabra. En ese sentido, pues tendríamos un proceso de una semiótica aplicada, ¿no? Que lo mismo va a funcionar en la parte lingüística, ¿no? Hay una lingüística teórica, una lingüística descriptiva y una lingüística aplicada, ¿no? Que es precisamente como que tiene que ver con esta dimensión pragmática, ¿no? Los efectos con los que tenemos cierto tipo de conocimiento y aplicamos, ¿no? Entonces, por eso, ahorita te parecerá o les parecerá a todos ustedes una serie de elementos que es un vocabulario muy específico, como si realmente fuera, pues valga la redundancia, un lenguaje científico muy específico, en donde pues solamente entre semióticos se entienden, ¿no? O algo así, ¿no? Que sucede muchas veces con los médicos, ¿no? Como cuando los médicos tienen una plática con sus términos muy, muy ad hoc a su disciplina, ¿no? Y en vez de decir cuello, hablan del esternocleidomastoideo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta serie de palabras, ¿no? Con las cuales aplicamos, ¿no? Cierto conocimiento específico, pues nos van a llenar, pues obviamente, pues la cabeza con muchas más dudas, ¿no? De las que tenemos o las que comenzamos, ¿no? Este es un gran mapa que vamos a ir construyendo a lo largo de la carrera, si es que les sigue interesando, pues esta área determinada llamada semiótica, ¿no? Y hago el énfasis en la parte semiótica porque, pues bueno, la hermenéutica ha tenido más puentes con el área social eh, por la parte de contexto, ¿no? Del estudio del contexto. La parte de la semiótica, pues el contexto es la suma de los signos, ¿no? Entonces está como invertido, ¿no? Pero entonces las discusiones no siempre tienden a ser sociológicas, ¿no? En la semiótica, ¿no? O en un estudio del discurso, ¿no? No se puede hacer un estudio fonético, ¿no? Específico de una lengua, ¿no? Que eso tiende más a ser más parte de la lingüística en esa especificidad, pero la semiótica pues, tiende a ser un gran proyecto que hablamos con el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, vale la pena, pues bueno, esta intervención, porque pues bueno, precisamente estos términos que nos llaman la atención, pues bueno, ¿qué tiene que ver entonces? ¿La semántica es otra disciplina es inferior a la semiótica o es superior? Bueno, cuando la semántica pues también estudia el significado, ¿no? Son paralelismos, perdón, que tendrán que ver precisamente en cómo abordamos el conocimiento o el área de conocimiento, ¿no? Ahí depende mucho la perspectiva. Obviamente, dentro de una perspectiva grande semiótica, pues la semántica va a ser un área muy, muy específica, que es la que se aboca pues, solamente al objeto o al significado, ¿no? Para un semántico, pues obviamente es como
la subdivisión más microscópica en ese sentido de la parte semiótica, pero tiene un alcance determinado, ¿no? Entonces hay más bien, eh, hay que pensar muchas veces en parámetros de ciencia o investigación, ¿no? Si nos interesa investigar algo y desarrollar algo, pues lo que vamos a buscar es una teoría determinada que nos ayude más o menos a generar un planteamiento correcto del problema y podamos responder a una pregunta con base en un método que determinemos con esa teoría. Obviamente estoy hablando pues, también de cierto parámetro también de ciencia social y humanidades, ¿no? En la parte científica dura, pues obviamente se hace un parámetro científico experimental en donde pues, también hay una interpretación, ¿no? O un bosquejo, ¿no? Por ejemplo, te los comentaba en alguna sesión, ¿no? Pues, si yo quiero construir un puente, pues tengo que irme a la teoría de Newton, ¿no? Para ver cómo funciona la parte de la ley de la gravedad. Y si quiero mandar un cohete a la luna, pues a lo mejor me servirá más bien la ley de los campos gravitatorios, ¿no? De Einstein, ¿no? Y no es que una sea mejor que otra, simplemente son apreciaciones que a lo mejor tienen niveles macro en términos de la ciencia dura, ¿no? O sea, y aquí la gran complicación es cuando nos interesa un tema social, ¿no? Porque estamos luego usando una teoría de hace 100 años y que la tenemos que actualizar, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? En la siguiente, en 2 sesiones, ¿no? Pues, cuando veamos a James Webb, que es el principio de adecuación, ¿no? De una teoría. Y en esa parte, pues bueno, pues hemos de recorrer pues más bien varias perspectivas, ¿no? Porque aquí pues corremos también con la dimensión filosófica, ¿no? Bien, Deyanira, por tu pregunta. Bueno, no sé si te confundí más o estamos No, en la misma. profe, sí, yo creo que vamos por la misma sintonía, digo, creo que es muy, muy interesante el tema, o sea, considero que sí es interesante. Ah, acá, bueno, pues es empezar como desde los orígenes, ¿no? Pero también creo que es muy, muy interesante en la actualidad cómo podemos estar conectados con semiótica. Claro, claro, sí. O sea, cualquiera de nosotros usa signos y significados para sobrevivir, ¿no? O sea, si no entendemos, por ejemplo, pues, los valores, los significados del color de un semáforo, pues obviamente ponemos en riesgo nuestra vida, ¿no? Incluso hasta una parte bueno, más bien em, podríamos decir zoosemiótica, ¿no? O sea, animal, ¿no? De hecho, los sabores, ¿no? Nos dicen mucho de los significados y lo que corresponde naturalmente, ¿no? Si es un sabor dulce, pues obviamente tiene un significado de energía porque tienen que ver con los carbohidratos, ¿no? Son sabores que sabemos degustar muy fácilmente. Hay sabores luego más raros, ¿no? Por ejemplo, eh, el sabor amargo, pues ya tiene, o sea, culturalmente se aceptan algunos sabores amargos, pero naturalmente o biológicamente es, puede haber como cierto tipo de rechazo, ¿no? A discriminarlos, ¿no? Sobre otro tipo de sabor. Ya cuando está ácido y agrio, ¿no? Entonces puede que esté echado a perder, ¿no? Eso no significa que no haya alimentos que podamos comerlos, ¿no? La cultura resignifica muchas cosas, ¿no? Pero hay cierto tipo de significados naturales, ¿no? Que el mismo organismo acepta o rechaza, ¿no? Ya por la construcción cultural, ¿no? Diría Humberto Eco, pues permite que estas unidades de significado las adecuemos a nuestra vida, ¿no? Pero hasta los animales tienen uso de signos, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Entonces, voy a ir, bueno, así como Deyanira preguntó, pues ustedes pueden hacer preguntas, o sea, ya sabemos, ya vimos la lectura, bueno, o sea, la mayor parte de ustedes, bueno, obligadamente tuvieron que revisar las páginas del texto de Bouchot, ¿no? Para lo cual, pues obviamente, esto simplemente es un acompañamiento de la sesión, ¿no? O sea, a diferencia más del sistema escolarizado, donde pues sí se puede hablar de clases, estas son asesorías. En este sentido, pues bueno, la discusión la pueden ir generando ustedes a partir de sus preguntas, ¿no? O sea, lo que yo tengo aquí atrás de mí,
pues precisamente son pues una guía básica, ¿no? Y si podemos hacer pausas. De hecho, hay muchas diapositivas que voy a pasar rápidamente porque, bueno, es más como del anecdotario, ¿no? Bueno, se me pasó aquí revisar, ¿no? La semiótica, ciencia antigua o moderna, ¿no? Y esa es la gran discusión que vamos a tener el día de hoy, precisamente porque, pues bueno, desde algún momento, pues hay muchas palabras, ¿no? Como signo, síntoma, señal, significante, etcétera, que dan pie a reflexiones sobre el significado y el signo, ¿no? O sea, por hacer una especie de mapa semántico, ¿no? Alrededor de que todas estas palabras tienen algo que ver y al mismo tiempo se diferencian en algunas cosas, ¿no? Entonces, al mencionar todo este tipo de palabras, ¿no? Reflexionamos con palabras que también son signos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Aquí me hago un poco al lado para que se vea aquí, bueno, que bueno, el texto, ¿no? Que de alguna manera, con las palabras, ¿no? En algún momento lo comenté, bueno, si no en el curso, sino también en Lenguaje, Cultura y Poder, que las mismas palabras, ¿no? Determinan, ¿no? Nuestro conocimiento del mundo, pero no solamente conocemos el mundo, sino que también las palabras hacen reflexionar nuestra postura sobre las propias palabras, ¿no? O sea, puede ser redundante, ¿no? Cuando hablamos de gramática, de retórica, etcétera, estamos hablando con palabras, elementos que tienen que ver con nuestro lenguaje, ¿no? Aquí viene toda esta serie de metonimias o elementos hasta rebuscados, ¿no? Que, por ejemplo, si yo pongo en un enunciado, esta es una palabra, es como que muy obvio, ¿no? Pero es como una acción hasta como performativa, ¿no? Es decir, que con la palabra podemos hablar de las mismas palabras. Y entonces, en ese sentido, nuestro lenguaje franco con el cual abordamos la idea del lenguaje, pues ha sido siempre con palabras, ¿no? Con nuestro idioma natural, bueno, con nuestro idioma con el cual nacimos, etcétera, ¿no? Bueno, nacimos culturalmente, ¿no? Porque, bueno, no nacimos con un lenguaje, lo aprendemos, ¿no? Por nuestras semejanzas. Pero a lo que voy es que cuando hablamos de lenguajes, pues obviamente partimos de la lengua verbal, de nuestro idioma. Y cuando hablamos de signos, ¿no? Pues estamos usando palabras, ¿no? Es como un poco el absurdo, ¿no? De pensar de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y como luego decía mi tutor, mi mentor de licenciatura, pues hay que invertirlo, ¿no? Como lo hacen los psicólogos, ¿no? También una palabra pueda valer más que 1000 imágenes, ¿no? O como alguno de mis mentores también decía, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, esto que estoy hablando está dicho con palabras, ¿no? Entonces, ahí es donde viene este tipo de reflexiones, donde pues, podemos hablar de que hay signos alrededor de nuestra vida, podemos ver una huella, podemos ver eh, humo, ¿no? Y podemos determinar ahí hay fuego, ¿no? Eso no significa que hay fuego. Pero todo este tipo de elementos alrededor de las cosas, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con las palabras, ¿no? Porque como en algún momento, bueno, tenemos una participación de Ricardo, adelante. Pues puede haber una combinación de ambas, ¿no? Y de hecho, en la vida en general es una combinación de ambas para darle significado a los aspectos cotidianos, pero también a los aspectos artísticos, ¿no? Me estaba acordando ahorita que estaba hablando de lo de las palabras y la imagen. No sé si han visto la de René Magritte, de esto no es una pipa. Literalmente Sí, toma aspectos de la imagen, pero también toma aspectos de la palabra y le da todo el significado, pero también le quita el significado a la imagen. Tiene como todo un juego de palabras e imágenes que son muy interesantes, pero que cotidianamente son parte de nosotros, ¿no? claro, es un ejemplo totalmente ad hoc, ¿no? O sea, de hecho, Foucault en algún momento hace un libro precisamente sobre esa pintura de Magritte, porque de algún modo, ¿no?
te dice la verdad, ¿no? En términos de la realidad, ¿no? En términos de que, bueno, quien crea que eso es una pipa, pues que se la fume, ¿no? En cierta, va a ver simplemente el dibujo, no es real, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Se plantea, ¿no? La dimensión de, este, cómo nosotros diferenciamos la realidad a las palabras, ¿no? Cuando dicen, no, es que acabo de ver un monstruo, ¿no? O me acaban de asaltar, qué sé yo. Y lo estás apelando al discurso de quien te lo está diciendo, ¿no? Y eso le das valor, ¿no? Le das valor de realidad, ¿no? De veracidad, ¿no? Y en esa parte, cuando vemos las cuestiones de arte, pues algo te provoca, ¿no? No te interesa que a lo mejor la pipa o no sea real, te provoca algo, ¿no? Y ahí hay una parte del lenguaje artístico, ¿no? En lo cual nosotros lo codificamos, ¿no? Y podría ser cualquier cosa, una mancha en la pared, pero hay gente que a lo mejor, una mancha de Jackson Pollock, ¿no? Y hay gente que le puede provocar muchas sensaciones, ¿no? Y ahí entramos en la parte abstracta, pero lo que nos interesa muchas veces en la semiótica es cómo codificamos, ¿no? O cómo le damos un pie para dónde se puede dar esa codificación, ¿no? Cuando hay cosas abstractas, pues a lo mejor tenemos que apelar pues, a la parte biológica, ¿no? Cómo reacciona la cognición, etcétera, ¿no? Y ahí deja de ser totalmente social y cultural el asunto de análisis, ¿no? Muy bien, gracias por la reflexión, Ricardo. Vamos con Valeria, adelante. Sí, profesor, pues a mí como que en esta parte que comenzamos como que apenas como que abordar esto, pues yo pienso que ahorita lo que dijo de que una imagen puede decir 1000 palabras o 1000 palabras pueden describir una imagen, pero pues tan solo el hecho de conceptualizar una imagen a una sola palabra, pues ya hay como que 1000 palabras de promedio. O sea, tanto como que la palabra, el signo, es como que el medio y también el fin al mismo tiempo. Y pienso que eso es como que muy curioso y justamente como que categorizarlo pues puede llegar a ser muy complejo. A mí en lo personal pues como que me cuesta esta parte de las categorías de la pragmática, la semiótica, y como que todas sus subcategorías, porque como que a veces pareciera que es lo mismo, pero tan solo cambiando el orden, pues ya es como que distinto. Y pues justamente como que esto siento que se remonta mucho como que al mundo de lo intangible y lo tangible, porque en la primera parte de la lectura, pues decía que, bueno, hacía referencia a Aristóteles, ¿no? Que él decía que este mundo de las ideas y todo eso, pero pues sería imposible como que concebir a las ideas sin que existieran como que justamente los signos para representarlas. O sea, ya sea, llámese como cómo fue evolucionando el lenguaje, ¿no? De que antes comenzaron a hacer fonemas, sonidos, luego comenzaron a hacer imágenes y esas imágenes comenzaron a tener más líneas y se volvieron letras y así fue evolucionando. Y pues siento que conforme se fue complejizando, pues llegó como que, y le sumamos a la interacción social y a la cultura, pues ya tenemos resultados muy, muy bellos que también tienen que ver como con la semiótica y los significados, como el arte, ¿no? O sea, decía en una parte de la lectura em, que lo intangible o que el movimiento de nuestro cuerpo es lo que no se decía, o sea, que nuestra alma hablaba a través de nuestro cuerpo. Y eso me pareció muy bonito, porque también no solamente es como que el significado teórico, sino también el significado hasta como emocional que le podemos dar. Entonces no se ve limitado. Entonces, pues, si las ideas en teoría construyen nuestra concepción de la realidad, pues me parece como que muy fascinante esta rama de estudio. Wow. Bueno, gracias por no solamente tu apreciación, sino también por la motivación en términos epistemológicos, ¿no? Que acabas de señalar. Uno precisamente porque, pues sí, o sea, nos cuesta trabajo las categorías, pero también hay todo una contraparte que lo vemos, ¿no? En precisamente, uno en el discurso de las ideas, ¿no? De la filosofía, pero también en, en pensar precisamente esta condición curiosa con las palabras y que
tiene que ver con la evolución, obviamente, de la comunicación en el sentido humano-cultural. Porque sí, o sea, que de hecho, bueno, también ahí viene una confusión clásica, con muchos alumnos, ¿no? De primeros cursos, ¿no? De comunicación, que dicen, bueno, ¿desde cuándo surgen la teoría de la comunicación o la teoría de los signos en este caso, ¿no? Dicen, bueno, es que surge desde las grutas, ¿no? Desde Lascaux y dicen, no, 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 esto es otra cosa, ¿no? Eso es como un ejercicio humano, ¿no? La reflexión es todavía más, bueno, no es más reciente, bueno, unos 2000 años, unos 2500 años, ¿no? Cuando los griegos, ¿no? Que se comienzan a preocupar precisamente por el lenguaje, ¿no? Y ahí es donde viene lo curioso, ¿no? O sea, siempre se usó el lenguaje antes de los 10.000 años antes de Cristo, de los vestigios escritos, etcétera, pues la gente se comunicaba de alguna manera, ¿no? Pero nunca había a lo mejor reflexionado por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, o por qué las palabras que uso significan algo, o por qué estoy aprendiendo alrededor de mi mundo, ¿no? Y obviamente, pues antes existían, ahora sí que un preconocimiento en una etapa muy, muy primitiva de la filosofía, ha sido toda la mitología, ¿no? Los sistemas de creencias, que bueno, todavía hasta el siglo XX, obviamente, siguen existiendo sistemas de creencias, ahora les llamamos religiones, ¿no? A pesar precisamente de que por la evidencia, ¿no? De nuestra dimensión cultural, etcétera, pues bueno, a lo mejor ya hay muchas cosas que no podemos ver, pero hablamos de cosas intangibles, ¿no? La Rex infinita, para hablar de un Dios, ¿no? Y hasta eso, hablar de un solo Dios, hasta es como una imposición occidental, ¿no? Este, no sé por qué hay gente que, bueno, este, ha desdeñado, ¿no? Toda la idea de muchos dioses, ¿no? Pero bueno, los sintoístas todavía lo hacen, pero tiene que ver precisamente con dimensionar nuestra realidad, pero llegas a un punto también muy, muy, muy interesante, porque mencionaste la parte del arte, ¿no? O sea, al final, el arte es también una manera, ¿no? Sin llegar a generar una mitología específica de creencia, ¿no? Pero sí una dimensión de las emociones, ¿no? eh, que por ejemplo, o sea, yo puedo decir, em, ahorita puedo decir, no me encuentro en la facultad, ¿no? A lo mejor, pues, algún dato verificable, ¿no? En la presentación, puede decir, bueno, no se encuentra en la facultad, está en otro lado, en una oficina, o qué sé yo, ¿no? No está en otro lado, ¿no? Pero si yo digo, me siento triste, ¿no? Pues a lo mejor tienen que confrontar si mis gestos dicen que estoy triste o alegre, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay otro tipo de enunciados donde dicen, pues es que estoy pensando no sé, en un elefante, ¿no? Eso no lo puedes constatar, no puedes constatar, pero el lenguaje, ¿no? Algo te dice, ¿no? Que te dice una información. Bueno, aquí recupero algunas cosas que estaba comentando ayer con pedagogos, ¿no? Pero sobre todo que hacen trabajo de investigación en lo que se llama campo, ¿no? O trabajo de prospección. Precisamente lo que te dice un informante y le puedes creer o no, ¿no? O sea, hay una persona que pues, le estás entrevistando y pues te puede decir mil cosas, ¿no? Y a lo mejor no son ciertas, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso ustedes pueden tomar una clase, y luego, bueno, como si no existieran los profesores dogmáticos que les dicen, no, esta es la realidad y esta es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, y lo tienes que repetir hasta el examen, ¿no? Y hay veces en que, pues bueno, ahí estamos confrontando más bien una perspectiva, ¿no? De la vida, ¿no? Versionada con el lenguaje y interpretada por un otro, ¿no? Y ahí es donde, pues sí llegamos a trastocar, ¿no? Que lo que nos interesa como científicos, ¿no? Ahora llamados también científicos sociales, para tenerle una particularidad, pues bueno, tiene que ver con un trabajo que tenía desde antaño, ¿no? La parte filosófica, ¿no? En determinar, ¿no? Pues, cuáles son las cosas que determinan nuestra existencia, ¿no? Y hay pues muchas ramas de la filosofía, ¿no? También la estética, la ética, ¿no? La lógica, hay quien
dimensiona, ¿no? Como también una particularidad también filosófica, pero pues podrán haber otras, ¿no? La parte epistemológica, y a veces la semiótica y la hermenéutica, pues bueno, llegan a ser como algunas áreas, ¿no? También de la propia filosofía, y que se tratan de emancipar, ¿no? Como todas las disciplinas que han nacido precisamente con el conocimiento, ¿no? La física misma tiene que ver mucho con la filosofía, incluso con el lenguaje, ¿no? Porque todas las fórmulas físicas tienen que ver con, desde presupuestos observables, ¿no? Y verificables hasta la parte de la experimentación, ¿no? Donde ella se determinan principios generales, ¿no? Que funcionan, eh, al menos hasta donde ha llegado la física, aquí hasta todo el universo, ¿no? Que es cognoscible, ¿no? No se ha determinado que, pues bueno, si más allá de que existan, bueno, ahora está muy de moda hablar de los multiversos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, plantear si en otros universos no existirían las mismas condiciones físicas, pero pues bueno, ahí ya raya más bien hasta en la parte metafísica, ¿no? Y la apreciación de la realidad, ¿no? Pero bueno, gracias por la, por la opinión, ¿no? Y el aporte, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más por ahí, pero bueno, bueno, vamos a proseguir. Bueno, eh, dice Yamilet Almanza, ¿no? La comunicación como ciencia sí se considera que comienza a partir de 1916 más o menos. Bueno, no sé a qué hecho Tester, bueno, la ciencia de la comunicación como disciplina, ¿no? Bueno, no sé a qué hecho de 1916 te estés abocando, ¿no? Em, porque bueno, de algún modo, habría que versionar eso, ¿no? No sé, o a partir de qué, ¿no? O sea, 1916, no sé, o a partir de qué teoría estás tomando como referencia, etcétera, ¿no? Bueno, ahí sí puedes escribir en el chat, bueno, está, este, también vale la pena, ¿no? Para considerar, pero de mientras lo que podría opinar, ¿no? Más allá de una fecha, em, la dimensión de la comunicación, bueno, el fenómeno o el proceso, ¿no? De la comunicación, bueno, ya hasta determinar qué es la comunicación, ya va a incidir, ¿no? En una perspectiva. Eh, yo diría que, bueno, en algún momento la comunicación ha estado presente en las reflexiones de antaño filosóficas, ¿no? Aunque no se habla de la comunicación, ¿no? Cuando Aristóteles hablaba de retórica y hasta el fenómeno de la oratoria, pues habían elementos teóricos que abordaban el fenómeno de la comunicación humana, ¿no? Entonces vendría el mismo problema, ¿no? O sea, la ciencia de la comunicación es una ciencia antigua o es una ciencia moderna, ¿no? Y ahí es donde estaríamos planteando, ¿no? ¿Cuál es el eje disciplinar, ¿no? Ajá, dice, bueno, prosigue Yamilet, ¿no? Sí, ajá, como disciplina. Es que en el semestre anterior mencionaron que antes de ello solo estaba o existía. No recuerdo la teoría, pero que no se le consideraba como tal. Bueno, creo que, bueno, Manuel Corral y Corral tiene el texto de la ciencia de la comunicación en México, ¿no? Creo que por ahí es donde incide con tres supuestos, ¿no? De las ciencias de la comunicación contemporánea, que más bien dan pie a lo que conocemos como mass media research, ¿no? En términos de teorías de la comunicación, que es toda esta parte norteamericana, etcétera. Pero incluso por ahí se señala, ¿no? O sea, en Leipzig había cursos o había cursos de periodismo en el siglo XIX. Entonces hay antecedentes, ¿no? De una protociencia, a lo mejor, de la comunicación,
Y otro detalle, ¿no? O sea, por ahí me comentaban algunos colegas, ¿no? Que bueno, en el posgrado luego se incide mucho en hablar de que la ciencia de la comunicación no existe, ¿no? O sea, porque además se habla de disciplinas, ¿no? Que son conjuntas donde han tenido en algún momento el objeto de comunicación entre sus, bueno, o sea, como un objeto de estudio secundario a su objeto disciplinar. Por ejemplo, pues no sé, un médico en términos de cognición, pues hablará en algún momento de cómo se comunica el ser humano, si tiene un problema de afasia cerebral o etcétera, ¿no? Algún problema muy específico o está dañado el área de Broca, bueno, cosas por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, pueden haber elementos de interpretación comunicacional, ¿no? Bueno, esto ya es más para acá, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el ADN y en el ARN, pero en términos como históricos, ¿no? Pues obviamente, pues sí, o sea, o sea, la palabra no sé si de comunicación no me suena, ¿no? En algún libro de Aristóteles, ¿no? Pero hay elementos que cuando se habla de retórica, ¿no? Pues dices, está presente, ¿no? Y bueno, ahí que habría que diferenciar, ¿no? Eh, ¿Cuál es la esencia de la retórica frente, por ejemplo, a la dialéctica, ¿no? Que bueno, cuando hablamos de dialéctica viene de diálogo, ¿no? Por ejemplo, de que es la visión platónica socrática, ¿no? Y ahí es donde se confrontaría, pues bueno, hay elementos que abonarían, ¿no? Al pensamiento comunicativo, pero a lo mejor no como una disciplina, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Hablar de precisamente de la ciencia, ¿no? De la comunicación, ¿no? Porque, pues bueno, ya también ahí viene un gran problema, ¿no? Porque comunicación, pues siempre se le ha aislado, pues en una facultad de ciencias sociales, ¿no? O en humanidades, ¿no? En área de artes, ¿no? En algunas otras. En muy, muy pocos lugares hay una facultad de comunicación. Pero ya que te digan, ¿no? Por ejemplo, en el posgrado de ciencias políticas y sociales, qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Desde qué punto de vista te lo señalan, ¿no? Porque, bueno, todas las disciplinas que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues yo podría decir que ninguna es una ciencia, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Como dirían, bueno, quien te lo dice, ¿no? Sería como una pelea entre inválidos, ¿no? No sé, te lo va a decir alguien que sea desde la perspectiva disciplinar de las ciencias duras, ¿no? De la química y la física, ¿no? Y de hecho, bueno, hasta se cuestiona, ¿no? Muchas veces hay cuestionamientos si la propia biología también es una ciencia, ¿no? Pero bueno, y tenemos los esquemas, ¿no? El método, el objeto de estudio, etcétera, ¿no? Pero que hay elementos, ¿no? De ciencias duras en la comunicación es la que más se acerca, ¿no? A elementos demostrables, ¿no? Experimentales, que no lo podamos plantear en la facultad, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí. Y bueno, dice Deyanira, ¿no? Más bien Aristóteles lo veía como retórica, ¿no? El etos, el patos y el logos. Sí, efectivamente. Precisamente en Aristóteles, pues obviamente no hay una palabra de comunicación. Y la retórica, bueno, la retórica pues la liga precisamente muchas veces con la lógica. Y sí, o sea, pues es como enuncias un discurso, ¿no? Desde cierta perspectiva, ¿no? Y me recuerdo mucho las clases de psicoanálisis que en algún momento tuve, desde el psicoanálisis, desde cierta perspectiva específica, ¿no? O incluso desde, bueno, si nos acercamos más bien a una postura de la semiótica rusa, ¿no? Semiótica formalista, ¿no? De Bakhtin, ¿no? En donde ya se presuponen elementos sobre la otredad, ¿no? Ese llamado otro que sí se utiliza mucho en área social, pues se hablaría que la comunicación no existe, ¿no? En términos humanos y sociales, ¿no? Que lo que existe es el discurso del otro, pero haciendo colación a que señalas precisamente Aristóteles en términos de la retórica, ¿no? En el diálogo de Gorgias, ¿no? De Platón, se plantea, ¿no? Que hay
dos perspectivas, ¿no? La parte como demagógica de engatusar a la gente, ¿no? El discurso epidíctico, ¿no? Que es como de embellecer el lenguaje y no decir muchas cosas, ¿no? Para un acto de convencimiento, ¿no? Y dice Sócrates, no, la buena retórica es la dialéctica, ¿no? El diálogo entre dos personas llega a un resultado, ¿no? Eso es un abonar precisamente a la mezcla entre dos postulados y un resultado, ¿no? Pero la visión como retórica, tal como se nos está planteando, pues es que da un sentido de convencer, ¿no? O sea, el convencimiento como tal, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, el etos, el patos y el logos, pues bueno, tienen un papel. Si apelas a la razón, al discurso por el discurso, bueno, por decir, bueno, el logos es como intraducible, ¿no? Que lo que más se asemeja es hablar como de la palabra, pero el logos es como la misma construcción, ¿no? De un acto comunicativo, por así decirlo, ¿no? Traducido en nuestros términos modernos. Y el patos apela pues, a las emociones, ¿no? Pero en cualquier visión retórica es una imposición. Por eso, de hecho, en cualquier acto de oratoria, pues siempre se ve hacia arriba, ¿no? La persona, ¿no? Y va el discurso hacia abajo, ¿no? Por eso no le gustaba a Sócrates, al personaje de Sócrates, esta dimensión, ¿no? No es una dimensión horizontal. Ya es como una especie como hasta dimensión como hasta impositiva, ¿no? Entonces, en esa visión, ¿no? Lo que estaríamos, pues, vislumbrando, ¿no? Este, pues estaríamos como hasta aterrizando a toda esta discusión en donde a lo mejor no se plantearía, ¿no? Como tal, pues la misma dimensión hasta comunicativa, ¿no? Porque de ahí es donde viene toda esta teoría de la información frente a la teoría de la comunicación, ¿no? O sea, hay determinar precisamente que hay elementos que a lo mejor no comunican, ¿no? Es decir, si veo una persona pasar, pues a lo mejor solamente me está significando algo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, ya en el corpus de nuestra asignatura, ¿no? A lo mejor nosotros no nos metemos tanto en la discusión de la comunicación como tal, sino de la significación. Ahí precisamente porque a lo mejor todo puede significar, sea información o comunicación, en ambos casos hay un acto este, hay un acto de significado, ¿no? Tal cual, ¿no? Y bueno, o sea, vale la pena pues, precisamente vislumbrar todo este tipo de discusiones porque gran parte de lo que ustedes están viendo en esta serie de materias, ¿no? Desde el lenguaje, la parte de discurso y la parte de semiótica, bueno, de teorías de la significación, está muy conectada con la epistemología, ¿no? O sea, con el hecho del conocimiento, o sea, el conocimiento sin las palabras no existiría, ¿no? Y no importa que sea semiótico o hermeneuta, pues la ciencia se construye con el texto, ¿no? Con las palabras, ¿no? Y en esa dimensión, pues, es totalmente eh, aterrizable, ¿no? Esta discusión muy particular que estamos teniendo, ¿no? Y tiene que ver precisamente en cómo dimensionamos cómo son las cosas, ¿no? En la realidad, ¿no? Aquí atrás de mí, pues, viene toda esta dimensión de cómo los presocráticos trataban de dimensionar qué era la realidad, ¿no? Desde el hilozoísmo, ¿no? Que con Tales de Mileto, ¿no? Si, cuál era la esencia de las cosas, ¿no? Si era el agua, el aire o algo indefinido como el apeirón, ¿no? De Anaximandro, ¿no? Luego viene la perspectiva, por ejemplo, de Zenón de Lea, ¿no? Con esta famosa metáfora o cuento, ¿no? De Aquiles y la tortuga, ¿no? De quién gana una carrera, siendo que pues a lo mejor si le damos ventaja a la tortuga por un tiempo, ¿no? Y Aquiles, ¿no? Parte después, ¿no? Por cada centímetro que avanza la tortuga, pues Aquiles avanza un metro, ¿no? Pero si vamos expandiendo el tiempo, ¿no? A lo largo, ¿no? Hay un infinito entre cada segundo, ¿no? O sea, una millonésima de segundo es que las cosas son indefinidas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Si en algún momento ustedes han llegado a editar, por ejemplo, video,
pues hasta ahí hay un límite, ¿no? Como cuando expandes el segundero, ¿no? Hasta si es 24 cuadros por segundo, 30 cuadros, 60 cuadros, ¿no? Y a lo mejor hasta ahí tienes un límite, ¿no? Pero en la realidad, pues esto es como decir, ¿cuál es la partícula más indefinida del universo, ¿no? O sea, se ha llegado hasta precisamente plantear, ¿no? O sea, más allá eh, de qué es lo que constituye la materia, ¿no? O sea, y ahí llegar a los quarks, etcétera, ¿no? Eh, y se va expandiendo, ¿no? O sea, la dimensión de la materia, pero la forma es la que nos da la idea, ¿no? Pero bueno, también está Heráclito, ¿no? Que la realidad pues, se transforma, ¿no? El dualismo de Anaxágoras, ¿no? Que ahí viene toda esta existencia como del alma, ¿no? El espíritu, ¿no? La materia, ¿no? Que tienen un sentido las cosas. El eclecticismo, ¿no? Que pues bueno, ella mezcla, ¿no? Como que la realidad tiene un sentido, ¿no? Em, y que se va dimensionando, como son los parámetros con los cuales va a llegar el idealismo, ¿no? Al final, ¿no? Está por ahí el pluralismo también, ¿no? El atomismo, ¿no? Que es también una base como materialista, que por ahí creo que la tesis doctoral de Marx tiene que ver con la diferencia entre Demócrito y Epicuro, ¿no? En términos del materialismo. También está esta escuela pitagórica, ¿no? Donde, pues bueno, ahí veía que bueno, la esencia de las cosas son números, ¿no? Es como la Matrix, ¿no? Y al final, pues es lo que nos permite llegar a Platón, ¿no? Con su visión idealista del lenguaje, ¿no? Ya por ahí lo comentaban hace rato, ¿no? En la parte idealista, ¿no? Y pues hay elementos, ¿no? A lo mejor que ustedes ya conocen, la alegoría de la caverna, ¿no? Las personas que ven sombras en una caverna, una persona sale y ve la realidad como tal, ¿no? Entonces vivimos de las representaciones, de lo que representa ahí la sombra, pero que no son las cosas en realidad, ¿no? Entonces también ahí es como en esta dimensión que retomaban hace un ratito, ¿no? En la parte, por ejemplo, de la pipa, ¿no? O sea, no es la realidad, pero representa algo, ¿no? Y de hecho por ahí, bueno, dentro de esta toda visión, esta visión totalmente idealista, ¿no? Pues hay dos elementos, que es la doxa y la episteme, ¿no? La primera como la creencia, ¿no? Como la eikasia y la pistis, ¿no? Que es el mundo de la imagen y el mundo del saber, como la dianoia y el nous, ¿no? Como la dianoia es como los esquemas, ¿no? Como el lenguaje formal con el cual establecemos, por ejemplo, el lenguaje matemático y el nous es la esencia misma de esas cosas, ¿no? Y que hay como un camino hacia arriba, ¿no? Como muy espiritual, ¿no? A través de conocer que nosotros solamente son ideas, ¿no? Les comentaba, bueno, en la sesión anterior, pues bueno, si de alguna manera, ¿no? A lo mejor Sócrates no existió como tal, ¿no? O sea, si no hay una prueba, ¿no? Fidedigna, ¿no? De que haya o no existido, pues al final sería maravilloso pensar, ¿no? Sócrates es una idea, ¿no? Una idea más, ¿no? Pero de algún modo, pues bueno, esto nos plantea someter que si somos ideas, ¿no? Que esa es nuestra esencia, ¿no? Algo que le molestaba a Platón, pues era la cuestión de la mímesis, ¿no? La copia de la copia, ¿no? O sea, la mímesis es por ejemplo, cuando alguien hace un poema, ¿no? Pues no está siendo concreto con la palabra misma, que algo, en vez de decir amor, pues obviamente dice, bueno, si bien es una palabra abstracta, ¿no? Va a decir miles de cosas y pues a lo mejor va a desdibujar esa idea misma, ¿no? O el ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la esencia, ¿no? De una silla, ¿no? Hay una idea de la silla y la misma silla es una copia de esa idea, ¿no? Si una persona pinta una silla, entonces copia de la copia, ¿no? Eso es lo que se refería Platón precisamente con el acto de la mímesis, ¿no? Se denigraba mucho a los artistas precisamente porque deformaban la realidad, ¿no? Hacían copia de la copia de la idea realidad, ¿no? Y en ese sentido el lenguaje mismo tiene una versión precisamente de que las cosas por su misma naturaleza se contienen en su significado y lo que buscamos es el significado mismo de las cosas, ¿no? Ahí es donde precisamente, pues obviamente, la debilidad de esta postura es vislumbrar que una palabra como perro se puede traducir a dog, a chian, etcétera, o miles
de otros lenguajes, ¿no? Y que en sí mismo hay una idea a lo mejor en todas ellas, ¿no? Y que eso es como que lo que en la visión como platónica es que, bueno, por la misma idea se crea la palabra, ¿no? Pero estaría como casi determinando, ¿no? Que pues, obviamente como si hay un lenguaje divino, ¿no? O sea, es una metáfora, ¿no? Muy metafísica, ¿no? En términos de la creación del mundo, ¿no? O sea, cuando Dios dice hágase la luz y se hizo las cosas, ¿no? Porque inventa la palabra, ¿no? Y aparece, ¿no? Muy parecido como el Feinstein de Husserl, ¿no? Algo que se ilumina, ¿no? La palabra nos ilumina, ¿no? Cuando tenemos la palabra concreta de algo, ¿no? O sea, tú sientes un mal, ¿no? En el cuerpo, no sabes cómo decirlo, ¿no? Y vas al médico y te da una palabra. Usted tiene este, una enfermedad determinada, o, bueno, puede ser desde un catarro, un cáncer, pero la palabra te hace concebir la realidad de otra manera, ¿no? Y te sitúa en un elemento donde dices, bueno, ya estoy en eso, ¿no? En otro caso, en términos sociales de la identidad, ¿no? Cuando una persona se identifica de algún modo, ¿no? Con un, cuando dices, soy gay, soy lesbiana, soy asexual, te permite concebir la realidad, ¿no? O sea, eso permite que a lo mejor integres el significado, ¿no? En esa dimensión como social, pues bueno, obviamente, bueno, viene a colofón aquí la parte del diálogo del crátilo, ¿no? Que habla precisamente sobre el origen del lenguaje, ¿no? Entonces, es toda esta tesis naturalista que ustedes revisaron ahí eh, pues en estas líneas, ¿no? Que señala el padre Mauricio Buschot sobre la dimensión de, el signo y su idea naturalista, ¿no? Y que pues bueno, viene toda esta dimensión hasta casi política, ¿no? Porque pues bueno, antes determinar cómo se llamarían las cosas es como hasta un acto político, ¿no? Y díganme si no, pues bueno, luego el presidente actual pues determina la realidad a partir de su conferencia mañanera, ¿no? Entonces va determinando cómo es la realidad, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Ricardo, adelante. Pues justamente yo me estaba acordando que en preparatoria, cuando estábamos viendo principios de física, eh, había un texto que hablaba acerca de cómo determinar corrientes de viento, de aire. Entonces, la autora utilizaba una metáfora muy poética que decía que el viento es todo eso que no podemos ver, que no podemos percibir, que no podemos oler, pero sabemos que está ahí porque los árboles se inclinan cuando pasa. Hace como toda esa referencia a los procesos de, eh, de darle palabras y sentido a un proceso natural. Ok, sí. De hecho es una reflexión muy pragmática, ¿no? No es lo que es en su esencia, sino lo que provoca, ¿no? Y a través de los efectos, puedo indagar un poco también bueno, también es causalista, ¿no? ¿Cuál es el sentido que detona, ¿no? La existencia de los elementos, ¿no? Eh, y que ha sido, bueno, en la física se determina mucho de estos elementos, ¿no? La misma manzana de Newton, ¿no? Dice, pues, ¿por qué cae, no? O sea, hay un efecto, ¿no? De atracción, ¿no? Y entonces comienzas a determinar que la gravedad, ¿no? La fuerza de la energía de la gravedad, ¿no? Bueno, sabrán que, bueno, en la física, bueno, hay las cuatro leyes de fuerzas, ¿no? Fuerza fuerte, fuerza débil, las otras dos, se me van, pero bueno, al fin y al cabo tratan de dimensionarse en el sentido de que a lo mejor no se puede vislumbrar, pero sí se puede demostrar cierta condición de,
condición existencial, o sea, de evidencia, ¿no? De que hay elementos que suceden por ahí. Eh, este, o sea, la física tiene elementos muy observables, ¿no? Pero al tratar de transformar ese lenguaje verbal a un lenguaje más formal, tiene implicaciones de demostraciones que a lo mejor no podemos ver, ¿no? O sea, y que bueno, el aire, pues por ejemplo, pues, bueno, la atmósfera, etcétera, pues bueno, ahí también tiene que ver también mucho la parte de la química, los elementos, ¿no? Y bueno, la química y la física, bueno, luego tienen elementos en común, luego a nivel de la propia energía, ¿no? De los valores, ¿no? Eh, este, lo que componen, ¿no? Los protones, neutrones y electrones, ¿no? Cuando pues hay una dimensión de cómo se componen los propios elementos, ¿no? Y sí, o sea, con el aire, pues obviamente sí es una condición de no, que sí, o sea, a lo mejor no es evidente, ¿no? Sin embargo, bajo ese principio, pues bueno, también la filosofía atomista trataría en algún momento de demostrar a lo mejor la existencia divina, ¿no? Que somos más bien consecuencias, ¿no? Si hay una creación, pues es que hubo un creador, ¿no? Aparte, ¿no? Que eso sería a lo mejor un poquito más extraño, ¿no? Y saltaría, ¿no? Cualquier físico a decir, no, eso, porque es una explicación metafísica, no es física, ¿no? Y aquí viene otra cuestión, ¿no? En donde se divide también la parte filosófica, la parte física. Los físicos tratan de demostrar precisamente la existencia de más bien tratan de ver cómo funcionan las cosas en la existencia, pero no se preocupan mucho en demostrar la existencia de las cosas, ¿no? Y los filósofos sí, ¿no? O sea, los filósofos precisamente por eso se llama más allá de la física, ¿no? O sea, porque tratan de cuestionar, o sea, todo esto que está existiendo, o sea, realmente es real, ¿no? Está en qué condición se encuentra, ¿no? Entonces ahí es donde, salvo algunas reflexiones, ¿no? Que a veces en la física cuántica a veces se ha hecho, ¿no? O sea, a veces ya llega a encuentros hasta precisamente de filosofía, ¿no? Pero pues ahí es precisamente en donde, como estamos dimensionando, como en cualquiera de ambos casos, estamos dimensionando con palabras, ¿no? Con lenguaje, una explicación determinada, ¿no? Entonces ahí es donde de algún modo pues estamos viendo esa convergencia, ¿no? Entre la palabra, entre cómo las cosas, ¿no? Acontecen a nuestro alrededor, ¿no? Y sí, o sea, de alguna manera, ¿no? Pues nos encontramos precisamente siempre en un diálogo, ¿no? Cuando nos metemos en la parte semiótica, pues en vislumbrar, ¿no? Hasta qué punto de vista, pues, se integra con las demás disciplinas, ¿no? Eh, este, entonces, ahí desde algún modo, ¿no? Pues se integra, ¿no? Eh, cómo es em, cómo se integra la realidad misma, el conocimiento, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues bueno, se establece, ¿no? Em, las otras dos era el de las cuatro fuerzas, ¿no? Es la física, ¿no? Eh, la fuerza electromagnética y la gravedad, ¿no? Y es más o menos, luego hay debates, ¿no? Si precisamente Stephen Hawking, pues trataba de armonizar precisamente toda esta dimensión entre lo macro y lo micro, ¿no? En la parte del universo, ¿no? Cómo funciona el universo, ¿no? Pero al final es una búsqueda natural, ¿no? O sea, a través el lenguaje tiene esa función, tratar de describir el mundo, de conocer el mundo, ¿no? Entonces, y ahí es donde precisamente se plantean, ¿no? Estas dimensiones entre lo aristotélico y lo platónico, ¿no? O sea, Aristóteles, pues bueno, ya comienza a vincular precisamente la dimensión em, de cómo la palabra, ¿no? Tiene un sentido con la lógica, la retórica y la metafísica, ¿no? Porque estamos dimensionando, pues precisamente qué es
lenguaje y al pensamiento. Digo, no lo dice con estas palabras, pero se va enfocando precisamente en este sentido, ¿no? El buen pensar, ¿no? El cómo se explican las cosas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, nos explicamos las cosas alrededor de nuestro mundo, ¿no? O cómo las clasificamos. De ahí que, pues, obviamente viene toda esta dimensión de un giro lingüístico, ¿no? Donde una palabra es arbitraria y tiene un concepto mental, ¿no? Donde, pues, simplemente la parte arbitraria, pues, es cómo suena la palabra, cómo se escribe, ¿no? Y a diferencia, pues, de Platón, pues, no hay ideas subsistentes, ¿no? Pues, estas pueden ser maleables por el hecho de cualquier convención de la palabra, ¿no? Y obviamente, pues, como condición artificial, o lo que es el símbolo, no es una dimensión artificial, pues obviamente pues va a reflexionar sobre cómo se establece la dimensión pues lógica, ¿no? De algún modo, pues es un referente, ¿no? Que va a estar muy presente en la discusión totalmente semiótica, ¿no? Y va a implicar, pues obviamente, su permanencia, no solamente en los estoicos, sino también en la discusión de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, hasta incluso también pues en las visiones modernas filosóficas sobre el signo, ¿no? De algún modo, ¿no? Por ahí la lógica como tal, pues bueno, la va a reconsiderar también Kant y también Peirce, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, aquí es toda una reflexión, ¿no? Con las palabras, ¿no? Que pues bueno, aquí tiene que ver como el buen pensar, ¿no? Si es los juicios universales, particulares, afirmativos, negativos, ¿no? De una palabra, un logos con significado, ¿no? Una dimensión semántica o que sea a partir de un razonamiento, ¿no? O lo que se conoce como apofántico, ¿no? Eh, Esto implica que la palabra es material e inmaterial, ¿no? Un lenguaje con un logos y un pensamiento, y la parte material es determinada por el idioma, ¿no? Algo que muy posteriormente Saussure va a hablar como significado y significante, ¿no? Pero aquí pues ya se establecen estos elementos, ¿no? Otras contribuciones que van a rodear estos elementos, pues es la parte metafísica, ¿no? Donde se deriva toda esta condición de la sustancia y cómo nosotros captamos en potencia las cosas, ¿no? Y esta dimensión de acto y potencia, pues también va a ser dimensionada también ahí por los escolásticos en las dimensiones del signo, ¿no? En estos tratados de lógica, pues bueno, también se habla de la sustancia y cómo se divide la realidad en lo que son accidentes, ¿no? Digamos que en todo este tema, ¿no? O sea, la dimensión, por ejemplo, de la esencia de las cosas, ¿no? Hablando de toda esta consideración física, pensando un poco en el ejemplo, por ejemplo, del compañero Ricardo, del aire, ¿no? Por ejemplo, el aire no lo vemos, ¿no? Pero sabemos que hay una esencia, una partícula, ¿no? Y a lo mejor el viento, a lo mejor por su forma, ¿no? Cuando tratamos de retratar el viento en una figura, en un dibujo, pues sí está a lo mejor la figura del árbol, ¿no? O incluso vemos en los glifos, ¿no? Por ejemplo, de la cultura del Valle del Anáhuac, ¿no? Pues está el circulito así como el oli, ¿no? El movimiento, ¿no? Y es interesante porque es a través de la forma, no la esencia misma, ¿no? O sea, captamos las cosas a través de las formas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, bueno, pensando, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Veo un ladrillo, ¿no? Lo trato de expandir con un microscopio, voy a ver porosidades, ¿no? Y si busco la partícula más pequeña, va a haber un entramado, ¿no? De cosas tan minúsculas, ¿no? Algo así como pensando como es ahora la visión de la nanotecnología, ¿no? Muy caricaturizado, por ejemplo, en el traje de Iron Man, ¿no? De que con un reloj se cubre todo el cuerpo, ¿no? Porque pues, los pequeños elementos se cubren al cuerpo, pero pues es que realmente la realidad está cubierta así, ¿no? Es una forma, ¿no? Y no es que hablemos, por ejemplo, de los átomos, ¿no? De la pared. Simplemente lo que estamos dimensionando en el significado es una pared, ¿no? O sea, la forma de pared, ¿no? No veo las cosas minúsculas, ¿no?
Semióticamente va a haber una búsqueda de construir todo eso, pero la realidad en la forma, ¿no? Es una cuestión en donde se da la apariencia, ¿no? Y la sustancia es la apariencia, ¿no? Entonces, para Aristóteles, pues van a venir estas serie de 9 categorías, ¿no? Porque dice, la realidad está accidentada, ¿no? La realidad ya tiene un efecto, pobrecita, está accidentada por cómo la concibamos, ¿no? Tenemos una participación de Valeria, adelante. Sí, profesor, ahorita como que esto me recordó un poco al interaccionismo simbólico, porque de cierta manera como varias cosas como que están relacionadas a pesar de que estemos hablando de una sola cosa, por así decirlo. Así como, no sé, en la biología podríamos estar hablando acerca de ciclos de la vida y cómo eso se relaciona en una cuestión de sistemas y órganos y muchas cosas que tienen relación entre sí, explicando únicamente una cosa, ¿no? Entonces, pues eso me parece como que muy interesante, pues sí, o sea, tiene que ver mucho con la epistemología, pero también como esa interacción de símbolos hacen posible como que tan solo exista como que la interacción, bueno, pues sí, no sé si se podría decir como interacción epistemológica. Sí, o sea, digo, el interaccionismo simbólico, de hecho, es un hijo de la pragmática norteamericana persiana, ¿no? O sea, de hecho, en las teorías de la comunicación, pues sí se ve muy precisamente en este tipo de ejercicios que son hasta a veces sociobiológicos, en donde, pues, no sé, pensemos, por ejemplo, una persona que viaja en el metro, ¿no? En horas pico, ¿no? Y pues su espacio vital, ¿no? Pues, obviamente se reduce, ¿no? Y tiende a generar uh, una reacción, ¿no? Pero estos universos simbólicos, ¿no? Donde estamos cotidianamente, pues tienen ya referencias ya muy marcadas precisamente por esta adecuación. Y ahí viene toda este eje precisamente de cómo interpretamos, ¿no? Las cosas, ¿no? Nos vamos volviendo una especie de actores, ¿no? En la realidad, ¿no? Y bueno, y en la epistemología misma, pues bueno, uno tiene que ponerse como que ese casco de un lenguaje en específico para poder absorber esa particularidad del mundo, ¿no? O sea, en términos más o menos de la filosofía analítica, hay un lenguaje base y un lenguaje muy específico con el cual nos acercamos a la ciencia, ¿no? Pero en el mundo concreto, ¿no? O sea, si no tienes esa parte de la inclusión de los, por así decirlo, llamados referentes, ¿no? Que no me gusta mucho esa palabra, pero esa inclusión de cómo se absorbieron esos signos, ¿no? Pues no vas a poder como resignificar o significar el elemento que está presente a ti. O sea, si nunca has visto no sé, una palabra, un rododendro, ¿no? Que es una palabra que por ahí creo que en el mundo feliz se habla, ¿no? Y eso es un rododendro, ¿no? Entonces, y pues muchos, bueno, obviamente mi generación creció pues sin internet, ¿no? Obviamente, eh, y pues obviamente lo que teníamos que buscar era el diccionario, ¿no? Y pues bueno, un rododendro, pues bueno, tengo que, para que ustedes a lo mejor me cachen, si no cachen que es un rododendro, con que diga una palabra que más o menos semánticamente juegue, que conecte, ¿no? La dimensión del significado con algo que ustedes conocen, entonces ya lo van a poder interpretar. Si yo ya doy la explicación en donde yo digo que el rododendro, ¿no? Es una flor, ¿no? Dicen, bueno, ya van a entender, un rododendro es una flor, es una flor, como morada, ¿no? Un poco rosada, ¿no? Y que, pues bueno, creo que, y ya si por ejemplo yo digo que es algunos le dicen azalia, ¿no? Entonces, dicen, ya sé que es un rododendro, ¿no? Entonces ya cachas, por ejemplo, qué es lo que significa. Y ahí en lógica es lo que llamamos términos medios, ¿no?
tienes una base con la cual vas haciendo igualdad, ¿no?, de valores, ¿no?, postulado 1 y postulado 2 para sacar una conclusión, ¿no? Y ya ustedes en su mente ya generaron esa determinación de la realidad, ¿no? Y en ese sentido es como, por ejemplo, pues todo el conocimiento, ¿no?, que tienen, pues depende precisamente de lo que está a su alrededor. O sea, desde este punto de vista, ¿no?, pues sí, la ciencia tiene nos va marcando esos límites, ¿no? Por eso dice Wittgenstein, ¿no? Los límites de realidad son los límites de mi lenguaje, ¿no? Con el lenguaje ustedes van conociendo más cosas. Y es a partir precisamente de que salen de esa vida cotidiana, ¿no?, muy como en los ejemplos prácticos del interaccionismo simbólico, ¿no? O por ejemplo Goffman, ¿no?, habla precisamente de nuestro papel y la actuación que tenemos, ¿no?, en la realidad de la vida cotidiana. Pero nos planteamos, ¿no?, a que ya podemos codificar algo, ¿no? Podemos decir eso qué significa, ¿no? Podemos ya en una semiótica descriptiva. O sea, ya tenemos ese punto de vista ya, por decirlo de alguna manera, práctico, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, vamos dimensionando con qué palabras nos acercamos a la realidad, es como estamos conociendo a la realidad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Tenemos que ponerle nombre a las cosas que no conocemos, ¿no? Bien, gracias por el planteamiento. Bueno, también igual, o sea, me da gusto que me interrumpan, eso está súper bien. Y bueno, digo, y en esta discusión, bueno, la misma realidad, ¿no? Aristóteles se preguntaba también en ese sentido, ¿no? O sea, cómo la realidad pues, está deformada en cómo la apreciamos, ¿no? Hay una sustancia, ¿no?, y 9 accidentes, ¿no? Puede- Podemos ver las cosas por su cualidad, por su cantidad, por su relación, por el lugar, por el tiempo, por la situación, por su condición, por una acción, ¿no?, o por una pasión, ¿no? No significa que cuando digamos en un enunciado la referencia a una cosa, ¿no?, por ejemplo, la mesa es azul, van a aplicar todas, ¿no? Pues si yo digo la mesa es azul es porque tiene una cualidad, ¿no? Entonces así es como se conocen las cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, esto va a ser clave luego para Peirce, ¿no? A sus 29 años publica un artículo que se llama Una nueva lista de categorías, pero que va a ser una manera de reinterpretar a Aristóteles y luego a Kant, ¿no? Por eso a Peirce luego se le dice el Kant norteamericano, ¿no? En ese sentido. Y bueno, estamos aquí recopilando como que las bases de Aristóteles que luego van a estar presentes, ¿no? La parte de la metafísica, ¿no? Las causas, ¿no? De cómo se determinan, ¿no? Por ejemplo, en, en un objeto, ¿no? O sea, sus causas, ¿no? ¿Cuál es la causa material, ¿no? Por ejemplo, de una mesa, ¿no? Es de madera, la causa formal, pues, tiene 4 patas, la causa eficiente, pues, sirve para poner la comida, ¿no? Y en ese sentido la causa final, ¿no? ¿Para qué es, no? O sea, bueno, ahí se conjugan, ¿no? Varias cosas, ¿no? Pero que van a estar presentes en cómo la realidad se determina, ¿no? Aquí menciona Hipócrates, es otro pensador que no está considerado en este libro de Bouchot, pero tiene una dimensión totalmente importante porque cuando se habla de semiología también hay un área de medicina que se llama semiología. Y esto pues se ve desde Hipócrates, ¿no? Porque los signos eran signos de enfermedad, ¿no? Entonces ahí hablaba de que todos los signos determinaban una consecuencia de un desorden entre los 4 humores, ¿no? La sangre, la flema, bilis y la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Y que de algún modo tendrían a veces hasta una correspondencia interpretativa con los 4 elementos, ¿no? Que, pues bueno, si tenías un problema, por ejemplo, de dolor de estómago, pues ahí habría un problema como de fuego o algo así, ¿no? Pero bueno, ahí vienen como muchas interpretaciones precisamente de cómo se conecta el significado, ¿no?, de un síntoma, ¿no? O sea, si uno le duele la panza, pues a lo mejor uno pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser gastritis, puede ser
una infección, o bueno, puede ser otra cosa, puede ser hasta otro órgano, ¿no? Que no solamente sea el estómago, ¿no? Y pueden ser miles de cosas, ¿no? Entonces, al final, la medicina trata de dimensionar como decía, creo que Diógenes Laercio, ¿no? La nosognomónica, o el estudio de los síntomas respecto de una enfermedad, o la clasificación de este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, cómo se categorizan, ¿no? Incluso pues, las disciplinas, las ciencias, ¿no? O sea, clasifican todo lo que está a su alrededor. Pensemos, la botánica clasifica con un lenguaje las familias, ¿no? De cualquier ser vivo nuevo que se encuentra, pues le pone un nombre en latín porque no está en movimiento y pues bueno, puede clasificarse, ¿no? Pero las enfermedades también a veces pueden clasificar pues obviamente por sistemas, ¿no? Pero en algunos casos por síntomas, ¿no? O sea, ahí depende pues más bien cuál sea la metodología, ¿no? Este, y que bueno, a lo que reina más bien son las especialidades, ¿no? Casi por sistemas, ¿no? O sea, son interesantes los internistas porque bueno, luego hacen es como la transdisciplina, ¿no? Ya entre estas mismas especialidades, ¿no? Pero bueno, vale la pena señalar, ¿no? Hipócrates y luego sirve mucho para la reflexión que bueno, o sea, no sé como he dicho muchas veces, ¿no? Qué tan, si se puede hablar de como de ciencia dura, ¿no? La medicina o es como una especie de ingeniería en donde utiliza el conocimiento de la biología, de la fisiología, etcétera, para aplicarlo, ¿no? O sea, también aquí sí es como una semiótica aplicada, ¿no? O sea, se conoce y se actúa, ¿no? Se transforma, ¿no? Se trata de extender la vida, tiene un sentido, ¿no? En el sentido o un buen vivir, ¿no? Y ahí viene toda esta metáfora que luego se confunda muchas veces en ciencias sociales, ¿no? Porque dicen, bueno, es que los egresados de ciencias, de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, como van a trabajar con personas y van a trabajar con grupos de personas, pues son los idóneos que es idóneo que trabajen aquí, digo que estudien aquí porque lo que se estudia aquí es la parte de la interacción social, ¿no? Y entonces, bueno, pero decía Hipócrates, ¿no? Que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Una visión totalmente humanista, ¿no? De la medicina, en el sentido de no es la ciencia por la ciencia misma, sino que tiene una aplicación. Y bueno, yo me pregunto, o sea, desde ese punto de vista hipocrático, ¿no? O sea, ¿por qué los médicos no estudian en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? No es que yo quiera que estudien ahí, no, a lo que me refiero es que nos permite entender como esta falacia para los comunicólogos, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque no todo lo que estudiamos los comunicólogos es de índole social, ¿no? En ese sentido, eh, como no todo lo que estudian los médicos es de índole, pues del trato, bueno, que si bien hay un área de antropología médica, que tiene que ver precisamente con el trato al paciente, la comunicación médica, ¿no? Pues obviamente hay cosas de biología, ¿no? Las áreas biomédicas estudian con especificidad los nuevos tratamientos y bueno, luego hay esa gran brecha entre el bioquímico y el que aplica el medicamento, ¿no? Que es todo un rollo pues, aplicado, ¿no? Pero que tiene como sus órdenes, porque el bioquímico pues a lo mejor no se mete tanto en las reacciones y el que lo prueba pues, es el médico, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces hay conocimiento de la comunicación que a veces podría que ver en términos de comunicación, pues con la ingeniería, por ejemplo, ¿no? O sea, con la matemática, con las telecomunicaciones en términos aplicados, o en términos, por ejemplo, biológicos, ¿no? O sea, hay elementos de comunicación, bueno, hay médicos con su especialidad en audiología, ¿no? Y pues obviamente tratan de ver los aparatos, ¿no? Hay electrónicos o los audiólogos, ¿no? Que están como en un estudio y cuando hacen el examen, ¿no? Precisamente
de qué tanto uno oye de un oído u otro, ¿no? Pero bueno, vale la pena aquí señalarlo, ¿no? En términos de la cosmovisión del área y que bueno, ahí habría que unir puentes, ¿no? Los estoicos, que pues obviamente son pues muy deudores, ¿no? De la teoría aristotélica, ¿no? Y que bueno, de ellos viene toda esta triada, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a ver, bueno, ellos establecen una teoría de la representación en función del signo, ¿no? Y de la lógica, ¿no? Y que ahí se establece pues algunos elementos como el signo significante, el significado sentido y la denotación o referencia del objeto físico, ¿no? De ahí viene toda esta idea muy particular que se aborda respecto de la muy particular visión del objeto, ¿no? Que se está refiriendo, ¿no? Las cosas, ¿no? Como si esto fuera como algo físico, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de no sé, un unicornio, ¿no? ¿Dónde está la referencia, ¿no? Sí, bueno, puede haber una referencia en el dibujo, ¿no? En el dibujo, en la construcción. En ese sentido, pues sí hay una parte de fisicalidad, ¿no? Pero, y bueno, ahí se va a establecer lo que sería muchas veces una triada que a veces se la quieren incluso añadir luego a PERS, ¿no? La parte del triangulito, pero pues bueno, de algún modo, pues bueno, se va dimensionando toda esta parte, ¿no? Bueno, los signos tienen que ser materiales, ¿no? Y excluye todos los signos mentales como conceptos, ¿no? Y este es el triangulito, ¿no? Que muchas veces va a estar presente en las visiones semióticas, ¿no? El semainómeno, como las acciones, que sería como la parte del logo o el objeto, lo que está adentro, ¿no? El semainón o semeión, que es la parte del signo, la parte vehiculante, ¿no? Lo que vemos, ¿no? En el momento, ¿no? Veo una mancha, me refiere, ¿no? A un significado, ¿no? Un lectón, ¿no? Y, y al pragma, ¿no? Que en el sentido tendrá un sentido determinado por el objeto, ¿no? ¿Verdad? Como la cuestión práctica, ¿no? A lo que se refiere, ¿no? En la realidad, ¿no? Pero ese triangulito va a estar presente en muchos esquemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en no relacionarlo con PERS, porque en PERS es otro, por así decirlo, otro símbolo, ¿no? No es el triángulo, ¿no? Y bueno, van a haber otros, ¿no? Digo, ahorita ya voy a ir pasando rápido, pues para ir cerrando la presentación. Agustín de Hipona, signos naturales y artificiales, ¿no? También lo revisaron ahí en el texto, ¿no? Pues obviamente hace una división de los signos, ¿no? En términos humanos, ¿no? Son audibles, etcétera, ¿no? Relaciones entre signos entre sí. Sus obras de magistro de doctrina cristiana, ¿no? Hace una propuesta dinámica de los signos, ¿no? Subraya los sentidos, una visión retórica y aristotélica platónica, ¿no? Signo y significable, ¿no? O sea, signos naturales y signos artificiales, ¿no? Y pues bueno, va a retomar, ya se va enarbolando aquí lo que es el trivium, ¿no? La retórica, lógica y la gramática, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? Digo, es un capítulo que se lo dedica a Bouchot, no se los deje, pero sí hay herencias, ¿no? Totalmente agustinianas, pero aquí la diferencia es que, a diferencia de la visión gnóstica, o que del conocimiento de Dios hacia el ser humano se comienzan a plantear sobre las cosas que significan algo, ¿no? Muchas veces a través de la Biblia. Pues aquí el entendimiento de Tomás de Aquino va a ir directamente proporcional a la experiencia del ser humano. O sea, de hecho, desde algún punto de vista a lo mejor muy abrupto, Tomás de Aquino es como que el padre de la modernidad en este sentido de la experiencia misma, ¿no? Dimensiona al ser humano como obviamente ya estamos en la visión escolástica, ¿no? La Baja Edad Media, ¿no? Donde ya es todo un proceso que ya nos va a ir dirigiendo precisamente la parte del Renacimiento, pero es un pensador fundamental para esta transición, ¿no? Y entonces aquí es donde se comienza a establecer, ¿no? Como una parte como más cognitiva, quién ve la cosa, ¿no?
es a través de un ente pensante quien va a dimensionar que el signo tiene un sentido. Entonces aquí viene toda esta dimensión triádica, ¿no? Digo, no, se parece al símbolo de la serie Dark, ¿no? Pero es como se establece precisamente este trivium, ¿no? Entre lógica, retórica y gramática, la tríada, ¿no? Y es precisamente un trivium, ¿no? La lógica se enfoca a los objetos, ¿no? Que dan hacia el pensamiento. La retórica es cómo se establecen en el lenguaje, ¿no? Una frase, ¿no? Y la gramática, pues es cómo está escrito, ¿no? en el lenguaje, ¿no? Se establece la escuela modista, ¿no? El modo de ser, entender y significar, que son son tres cosas esenciales, ¿no? Entre lo que es la cosa, ¿no? Entre lo que entendemos de la cosa y cómo significamos a las cosas, ¿no? Scendi, intelligenda y significanda, ¿no? Y aquí tiene que ver precisamente en cuál es la capacidad mental en que abstraemos el mundo y cómo comunicamos esa comprensión, ¿no? A partir de algo que está ahí enfrente de nosotros y que es como algo en sí, ¿no? O sea, ya muy en la filosofía más kantiana, ¿no? O hegeliana, perdón. Y bueno, pues ahí tiene algunos elementos, ¿no? Que aportan, ¿no? De la gramática universal, etcétera, ¿no? Y que el hombre pues depende de la palabra como signo arbitrario, ¿no? El lenguaje lo estructura por la gramática como lógica exterior de la palabra. Bueno, aquí se viene el trivium, ¿no? El signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos algo es porque está atado precisamente a una serie de elementos que dan a nuestro conocimiento, ¿no? Procesos operativos, procesos de sujeto a objeto que están permeados alrededor de toda nuestra vida, ¿no? Ya después, bueno, ya en la visión moderna, la psicología tiene un papel preponderante en ver a detalle cómo es esto, ¿no? La psicología piagetana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en la obra de la Suma Teológica, pues va a ser fundamental para ver esta dimensión de la apreciación de cómo las cosas tienen una lógica particular, ¿no? Frente al sujeto, ¿no? Digo, hay otras áreas como la ética atomista, etcétera, ¿no? Bueno, que voy a ir adelantando, ¿no? Para irnos más con otros pensadores, Roger Bacon, ¿no? Que pues ya estamos aquí en la escolástica, ¿no? Su obra de Signis, ¿no? Relaciones con el signo, con el significado y la significación. Y al igual que Tomás de Aquino, pues Bacon como también Ockham, pues van a estar dimensionados precisamente por la intelección, ¿no? La parte intelectual de la persona, ¿no? Se retoman, ¿no? Los signos naturales y aquellos que están hechos por el alma o artificiales, ¿no? Para dimensionar, pues, por ejemplo, el humo y el fuego como algo natural y aquellos que están como arbitrarios como una palabra, ¿no? Retoma esta visión aristotélica, el acto y potencia, ¿no? Y aquí es donde lo que puede significar y lo que significa, ¿no? Y aquí ya se comienza a establecer una visión posible de la semiosis o cómo un signo puede provocar algo en la persona. Y pues bueno, aquí subdivide en tres clases, ¿no? Los signos, ¿no? Cuando se infiere que es probable o el significado que evoca, ¿no? El elemento que estamos viendo. Cuando el signo se da por conformidad de una cosa y sus partes, ¿no? Por ejemplo, vemos una mancha de sangre y determinamos es sangre, ¿no? Porque es un elemento de sangre en su totalidad. Y cuando se da en relación con causa y efecto, ¿no? Alguien mató a esta persona y dejó ahí el rastro de sangre. Y el signo artificial, ¿no? Es doble, ¿no? Uno que significa por un propósito o voluntad instituido por el intelecto, algo que yo quiero significar como que a fuerzas, ¿no? Es una interpretación ahí a lo mejor cosmogónica, ¿no? Si el tequila significa la mexicaneidad, ¿no? Y el otro que se da por cierto instinto de la naturaleza en virtud de que actúa naturalmente, ¿no? Por ejemplo, el tequila, como una bebida, pues a lo mejor podrá saciar o no mi sed, ¿no? Esos son como, digo, ya en palabras de otros autores sería como parecido a la denotación y la connotación, pero bueno.
Duns Scoto, pues bueno, es otro escolástico, ¿no? También significar representar algo el intelecto, ¿no? Estamos como que en la misma escuela, ¿no? De estos pensadores, ¿no? Sobre el encosofístico, ¿no? Ahí viene toda esa palabra, ¿no? Signo y concepto, ¿no? Se van acercando a toda esta dimensión estructural. Guillermo de Ockham, ¿no? Que hasta fue excomulgado por su navaja de Ockham, por su visión nominalista de las cosas, ¿no? Ir en contra de la gramática universalista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Del idealismo, ¿no? Los universales, ¿no? Y que, pues bueno, aquí sí media mucho la experiencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero pues bueno, aquí también es un gran aporte, ¿no? Para la área de la significación. Y bueno, en su visión cognitiva y sensible, signo todo aquello que es aprendido hasta llegar al conocimiento de alguna cosa, aunque no haga llegar a la mente conocimiento primero de eso, ¿no? O sea, tenemos experiencias con las cuales vamos mediendo, ¿no? Y vamos llegando a un cierto significado más complejo, ¿no? Llega la época moderna, elementos empiristas, racionalistas e idealistas, ¿no? Y que llega a la dimensión trascendental de Kant, ¿no? Empiristas John Locke, Hume, ¿no? Berkeley, ¿no? Bueno, Berkeley es más idealista, ¿no? Racionalistas, pues, Leibniz, ¿no? Aquí, bueno, van a pasar rápido, voy a pasar rápido las diapositivas, ¿no? John Locke habla de semiotic, ¿no? Bueno, aquí voy a ir adelantando. Leibniz es racionalista, ¿no? Pero ahí comienza a dimensionar también cómo en este papel de las dos visiones, de estas dos posturas, ¿no? Una en el empirismo y otra en el racionalismo, pues de algún modo luego van a conjugar toda esta visión de que algo, en la visión empirista depende un poco de la experiencia y en la parte racionalista es que de algún momento, de alguna visión como que una condición de la racionalidad organiza todo lo que está ahí afuera, ¿no? O sea, de ahí viene toda esta idea de la tabula rasa, etcétera, ¿no? De cómo organizamos el mundo, ¿no? Y que en realidad es toda una discusión también bastante antigua, ¿no? Que viene en el diálogo del Tétetes de Platón, si es la razón y el entendimiento, ¿no? Cómo organizamos el mundo y cómo son las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Quien va a pues, armonizar esto, voy a adelantar, pues va a ser Emmanuel Kant, ¿no? Con su dimensión obviamente pues, de toda una visión muy, muy, muy particular que viene deriva del siglo de las luces, la ilustración, etcétera, pero que tiene que ver con cómo son las cosas entre el mundo, ¿no? Entonces razón y experiencia se van a conjuntar y que pues él va a determinar que, bueno, las cosas no las podemos conocer en su totalidad, como el número, ahí viene toda esta dimensión filosófica, pero que nosotros a partir del conocimiento, bueno, de la dimensión a priori, ¿no? Y a posteriori se van a conjuntar, pero va a tratar de armonizar que organizamos y experimentamos, ¿no? Aquí, bueno, me voy más rápido aquí con el ejemplo. Por ejemplo, el dolor existe, o sea, ¿qué es el dolor? O sea, ¿existe o es el pedazo del cuerpo el que determina el dolor o es toda una conjunción que, bueno, para aquella época pues no se hablaba de ciencias cognitivas o neurocognición, pero sí la entendíamos a través del concepto, ¿no? El dolor como concepto, ¿no? Como una dimensión donde clasificamos aquello que me duele, ¿no? Del cuerpo y es un ente, pues, categórico, ¿no? Entonces, ahí vienen preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ve el ojo, el cerebro, la percepción, ¿no? Y si hay a lo mejor una persona que a lo mejor ve mejor la realidad que otra, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera también convivimos, ¿no? En una racionalidad conjunta, ¿no? Porque convivimos con una cosmovisión, ¿no? Una antropología pragmática, ¿no? Bueno, aquí viene toda esta dimensión del número, viene en la crítica de la razón pura, ¿no? Y que, pues bueno, hay elementos que vienen por la sensibilidad o la intuición y por otro las categorías con las cuales aterrizamos el mundo, ¿no? Sensibilidad y entendimiento, estos dos elementos que venían de las escuelas anteriores, se armonizan, ¿no? Y la cosa en sí, pues, o sea, la cosa en sí, pues es que existe fuera de nosotros, pero nosotros cuando la categorizamos, hablamos de ella,
pues nos acercamos, ¿no? O sea, ahí les recomiendo buscar los videos de Darío Strenzhaber, ¿no? Es un filósofo argentino, o busquen Darío Filosofía, ¿no? En YouTube, van a ver videos muy pedagógicos sobre este tema, ¿no? Y explicar cómo, busquen ahí Encanta y tiene unos videos muy interesantes, ¿no? Cómo es la realidad y cómo cada uno de nosotros, aunque tiene una perspectiva muy diferente de ver el mundo, ¿no? A veces eh, repetimos algunas cosas, ¿no? Entonces, también se va a meter en las partes de las categorías, ¿no? En la que eso van a ser 4, que en realidad son 12, ¿no? Cantidad, cualidad, relación y modalidad, y que se van a subclasificar en elementos de categorías lógicas, ¿no? Totalidad, pluralidad, unidad, realidad, negación, etcétera, ¿no? Voy a adelantar esto para ya llegar a la parte contemporánea. Llegamos a Peirce, que de él vamos a hablar, ¿no? Con calma en 2 sesiones. La siguiente sesión vamos a hablar de Saussure, pero es el fundador del pragmatismo, Peirce, y pues bueno, de algún modo, pues bueno, tiende la semiótica como estudios del signo en general, toda clase de signos, ¿no? Y retoma toda esta visión de Locke, ¿no? Como la semiótica, ¿no? Y pues va a ser totalmente un referente, ¿no? En la visión contemporánea, ¿no? Se pronuncia Peirce, ¿no? Muchos por error le dicen Pierce, pero este, tal como está escrito es Peirce, ¿no? Eh, Retoma el trivium medieval, la gramática, la lógica y la retórica, y pues bueno, de ahí va a jugar mucho con las triadas, ¿no? Las categorías ontológicas de primeridad, secundidad y terceridad. Luego eso lo vamos a platicar con más calma en 2 sesiones, ¿no? Y luego va a venir un alumno de George Herbert Mead, que es de la Escuela Interaccionista Simbólica, pero que va a reinterpretar precisamente a Peirce, ¿no? Y aquí, como bien señalaban al principio ustedes, pues bueno, esta parte de subdividir a la semiótica, ¿no? En semántica, pragmática y semántica, pragmática y sintáctica, perdón, y que pues bueno, comienza a dimensionar como una visión muy fuera de lo que había planteado Peirce en la parte de la lógica mental, hacia una dimensión más psicológica, ¿no? Digo, aquí vamos a ir adelantando a la otra escuela, que sería la parte estructuralista, ¿no? De aquí vamos a hablar más de Saussure la siguiente sesión, pero viene como introducción a lo que vamos a ver después. También vamos a ver a Roland Barthes, ¿no? Que es también otro teórico que aquí, a diferencia pues, de la visión pragmática, se va a trabajar más con dicotomías, ¿no? Significado significante, lengua y habla, etcétera, ¿no? Roland Barthes es un personaje importantísimo para la semiótica estructuralista porque la populariza, ¿no? O sea, hace más popular. Si bien antes está James Loeb, pero Roland Barthes lo hace como más popular. La semiótica se puede aplicar a muchas otras áreas, ¿no? Como por ahí había un meme, ¿no? En sus ratos libres analizaba anuncios de detergente, ¿no? Pero bueno, lo que va a decir Roland Barthes es que de alguna manera enarbola la semiótica, pero también la sepulta, porque dimensiona la parte de una disciplina que se va a comer a la semiótica, que sería la artrología o la ciencia de las divisiones, ¿no? Lo que hacemos en la disciplina de la semiótica es dividir las cosas, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir adelantando. Queda Humberto Eco, que es un personaje que tiene una metodología híbrida, ¿no? Que mezcla algunos elementos de estructuralismo, pero se va afianzando más sobre la teoría de la comunicación, sobre una dimensión pragmática, ¿no? Por eso queda muy bien la parte pragmática con la comunicación, ¿no? De él vamos a hablar un poquito en la semiótica de la cultura, ¿no? Pero da mucha atención a la parte de la semiótica cultural, ¿no? O sea, sí va como que a hacer un lado un poco la parte sociomiótica, pero se va a aterrizar mucho en las unidades culturales, ¿no? Jacques Derrida, que es, bueno, es otro personaje que va a mezclar como la parte fenomenológica con la semiótica. Ya estamos hablando de, pues ya, como que las crisis, ¿no? De la disciplina, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX.
Y pues bueno, habla de pues, la ciencia, ¿no? De la escritura, siendo como la gramatología, que a la escritura ser el instrumento de la diferencia. Aquí pues se mezcla más que nada pues una reflexión totalmente de la identidad social, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con la parte de cómo construimos el mundo, ¿no? El significado es algo inalcanzable, solamente se puede llegar a aproximaciones como la metáfora, ¿no? De hecho, es interesante, ¿no? En esta parte pensar, por ejemplo, cuando queremos conocer el significado de algo, vamos al diccionario, pero el diccionario nos da más palabras, no nos da significados. El significado es una intelección, ¿no? O sea, el significado es algo que vive en la mente, ¿no? Entonces, por eso viene esta metáfora siempre, ¿no? No es que busquemos significados en el diccionario, nos ayuda a encontrar el significado, pero depende de uno el que lo encuentre, ¿no? Y bueno, pues aquí ya la reflexión final, ¿no? Hay dos posturas, ¿no? En la visión histórica de la semiótica, ¿no? En su origen griego y antiguo, ¿no? Que se define pues ahí por la visión que hemos visto, ¿no? Y otra que tiene que ver con la modernidad, ¿no? Que es con la condición del sujeto, ¿no? Y ahí por eso viene toda esta parte fundamental con Tomás de Aquino, precisamente porque el sujeto es precisamente el que va a ser el que le da sentido a la significación, ¿no? Y si lo planteamos desde la modernidad, pues hay gente que lo corta desde Peirce y Saussure, ¿no? Como una cuestión ya moderna, pero yo diría ya es más hacia lo contemporáneo, pero pues, la modernidad del sujeto, pues yo creo que vendría en una interpretación, pues bueno, yo creo que hasta desde la escolástica, pero bueno. Lingüística, lógica y filosofía irán de la mano a lo largo de la historia de la reflexión del signo. Es importante ver la correlación de autores y la modificación de posturas respecto a la definición del signo. O sea, cada uno puede ir cambiando. Y con el siglo XX el interés por la semiótica se ha dado por la magnificación de los medios visuales, ¿no? O sea, ahí las teorías de la comunicación, pues sí, o la ciencia de la comunicación toma un papel importante, el siglo de las comunicaciones, y es a través de ahí que, pues, por ejemplo, primero se mete de lleno, por ejemplo, en la parte pragmatista, el mass media research, ¿no? Toda esta herencia, y en Europa, pues toda la teoría estructural, ¿no? Para una vislumbra lo que será como la dimensión del pensamiento y el símbolo, y el otra, la parte del discurso, ¿no? La parte estructuralista, ¿no? No desdeñemos la escuela norteamericana por su perspectiva pragmatista, dado que su influencia ha sido fundamental en el funcionalismo, ¿no? Y la comunicación, importante al situar elementos como el pensamiento del hombre y su acción en la sociedad y la ciencia, ¿no? Y pues, obviamente aquí todos hemos visto toda la magnitud que abarca todo lo que es la semiótica, y en ese sentido pues abarcaría un simple curso, ¿no? O sea, no es que desde ella la parte hermenéutica sería para otro curso, pero pues bueno, en el reto de aterrizar todo eso tendríamos que hacer un sentido, pues de cómo caminan estas dos dimensiones, ¿no? Bueno, aquí bibliografía sugerida, Bañuelos, Capistrán, ¿no? Aplicación de la semiótica a procesos de diseño, L'Obvio y lo obtuso de Roland Barthes, Mauricio Buchot, ¿no? Teorías del signo, es el texto que revisaron. Apuntes de lingüística antropológica de Margot Bigot, Semiótica para principiantes de Paul Koblis, un libro bastante sencillo, no sé si lo puse en la bibliografía complementaria. Hay un libro ahí de semiótica que está en internet de Pablo Correa González, Humberto Eco, Tratado de Semiótica General, Apuntes de Semiótica de Rutilio García, Introducción a la Lógica de Gutiérrez Sanz, es un libro de prepa, pero que sirve mucho para entender términos básicos de lógica, ¿no? Semiótica de la comunicación gráfica, Juan Manuel López, Retórica visual como análisis posible de la didáctica, Marian Cao, Sebastián Serrano, la semiótica, una introducción a la teoría de los signos. Está ese artículo de la jornada, y creo que no sé si lo puse en la antología, ¿no? Porque las cosas se llaman como se llaman. Charles Morris, Fundamentos de la teoría de los signos. Mary Warnock, La imaginación, ahí para entender más las escuelas filosóficas empiristas y el idealismo trascendental. Y bueno, pues aquí los gráficos, ¿no? Para que no se me pase la parte de las fuentes, ¿no? Luego uno pidiendo también que sus trabajos tengan
las citas, pero pues uno también tiene que hacer lo propio en las presentaciones. Y bueno, pues bueno, ahora sí que me agoté el tiempo de las casi 2 horas, ¿no? De la sesión y pues así termina, bueno, no sé, comentarios, espero que pues no se hayan dormido tanto, ¿no? O sea, espero que les haya sido pues un espacio más bien para considerar toda esta discusión. Y bueno, pues no sé si hay algún comentario, yo espero que ya nos veamos en 15 días en la facultad, es lo más deseable, y que pues bueno, de cualquier manera, si no lo es así, pues podemos seguir trabajando de esta manera. Ya saben la dinámica, hay que pues ahí seguir colaborando en los foros, ¿no? Ahorita me voy a dedicar pues a calificar los pendientes, ¿no? Los trabajos que han entregado, todavía no los termino de revisar todos, pero pues bueno, ahí estaríamos en contacto, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita ya, nada más para acotar, los que participaron, Deyanira, Ricardo, Valeria. No sé si hay alguien que me faltó por ahí, alguien más, alguien que haya participado por ahí. Bueno, en Yamilet ahí participó en el chat. ¿Quién más por ahí? Alguien que me haya pasado por ahí. ¿Nadie más? Ok. Bueno, entonces pues con esto terminamos nuestra tercera sesión de teorías de la significación. Les agradezco a todos, a todos, a todos y a todas para que hayan estado aquí presentes en la sesión. Y pues entonces, pues la siguiente sesión revisaríamos las dos tradiciones. El texto creo que es el de Alejandra Vital, si mal no recuerdo. Vamos a enfocarnos un poco a ver las dos tradiciones, ¿no? Del estudio, el estructuralismo y el pragmatismo desde la visión de Saussure y la visión de Peirce, ¿no? Entonces, sin más, cerramos la sesión. Muchas gracias, les agradezco a todos ustedes y pues nos estamos viendo dentro de 15 días, ¿no? Esperamos en nuestro salón ahí en la facultad, ¿no? Muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. Buena luego. tarde.